Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a el canal de Psicoterapia Elan y bienvenidos también a la primera sesión de este taller, Preparando el Camino, Límites desde el Cerebro y el Corazón, que espero que sea el primero de muchos talleres y gracias por estar aquí en esta plataforma, que también espero que crezca cada día más. Entonces, vamos a comenzar el taller. Em, Vamos a abrir entonces el PowerPoint y acá lo vamos a abrir un poquito más. Perfecto. Entonces, como dice ahí, este taller se llama Preparando el Camino, Límites desde el Cerebro y el Corazón. Vamos a hablar hoy de los límites en preescolares. Preescolares estamos hablando de menores de 5 años, ¿cierto? Entre los 3 y los 5, pero vamos a partir conversando sobre la autonomía explosiva del preescolar y nos vamos a ir más para atrás. Y vamos a ver que entre los 3 y 18 meses aparece una autonomía motriz nueva. Los niños pueden caminar, pueden trepar, pueden correr, pueden abrir puertas, o sea, adquieren independencia, pueden hacer cosas por ellos mismos. Esta autonomía se vive con mucha energía, con mucha alegría y con deseo de hacer las cosas a la manera de ellos. La conducta central de los chiquititos, de los preescolares, gira en torno a buscar la libertad, a la autonomía. Eso es. Ellos pueden por fin moverse por ellos mismos, caminan bien, ¿cierto? La motricidad gruesa está mucho más afinada, también tienen más habilidades, motricidad fina, entonces ellos quieren hacer las cosas solitos. Y hacer las cosas por ellos mismos y explorar es la manera natural en la que cada niño aprende. La exploración es una fuerza natural. La búsqueda de experiencias en los niños dura más o menos hasta los 5 años y es una fuerza súper poderosa. eh, y como dice ahí, comparable con aguas que bajan de la montaña porque son muy intensos los niños en esa edad, están en todas, se suben a un mueble, se bajan del mueble, toman algo, ¿cierto? Es una edad también donde las cosas se vuelven más peligrosas, corren más riesgos y hay que estar preparados para eso, entonces adaptar los lugares para que no vaya a pasar nada que genere un accidente. Y si tenemos un niño que no se mueve, que no explora, que no participa, entonces en realidad lo que los adultos tenemos que hacer es sospechar que algo anda mal. Ya un niño que es súper tranquilo y no hace mucho, eh, no es señal de que sea súper obediente, sino más bien de que puede estar teniendo alguna dificultad. ¿Por qué aparecen los conflictos entonces? Porque el niño quiere explorar, quiere tomar decisiones, quiere practicar su autonomía y quiere hacer todo a su manera, y el adulto quiere cuidarlo, quiere evitar los riesgos, quiere protegerlo y además quiere que obedezca, quiere enseñarle normas. Entonces, el niño que percibe que él quiere ser libre y que el adulto quiere quitarle su libertad. Entonces, la otra tarea, además de explorar y de poner en práctica todas estas nuevas habilidades que ha adquirido, eh, es la de aprender las normas, que el mundo no es como yo quiero y que yo me tengo que adaptar a esas cosas que a lo mejor no me gustan tanto o que no comparto. Y la segunda gran tarea del preescolar es aprender normas sociales. A los 2 años, más o menos, surge una segunda tarea evolutiva. Los niños tienen que adquirir normas básicas para vivir en sociedad y en general ellos quieren explorar y ser libres, pero también tienen que aprender reglas y límites. Y entonces, esas tareas que de alguna manera se contraponen, aunque debieran ser complementarias,
aumentan la probabilidad de que los chiquititos hagan resistencia y entonces lo que puede sentir el niño es que los adultos lo que queremos es someterlo, sobre todo si tenemos adultos más autoritarios, que ya estamos imponiendo las cosas, ¿no? Siempre, porque con las reglas hay que ser firme, pero firmeza no es maltrato. Para el preescolar, aprender reglas se siente contrario a ese impulso natural de libertad que ellos tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué cuesta tanto poner límites en esta edad? Porque el preescolar está todavía desarrollando su capacidad para autorregularse, ¿cierto? ¿Han escuchado esa palabra? Autorregularse, autorregulación emocional. La autorregulación es gradual porque es una capacidad, y aquí, ¿cierto?, entra el tema del desarrollo del cerebro, eh, es, es algo que no es dado, es algo que hay que desarrollar, que se aprende también en función, y súper importante esto, que se va desarrollando y se va aprendiendo en base a las normas y los límites que nos ponen los papás, ¿no? Pero en un principio es muy precaria. Entonces se activan las emociones, los niños se activan emocionalmente con alta facilidad y viven sus emociones con mucha intensidad. Y además, en esta etapa, y hasta más o menos los 7 años, los niños en general son egocéntricos. Ser egocéntrico que no es lo mismo que ser egoísta, ni que ser narcisista, ni que ser centrado en uno mismo porque uno es mala persona y no ve al otro. El egocentrismo tiene que ver con una característica del pensamiento de los niños, hasta más o menos los 7 años. Y también eso tiene que ver con el desarrollo. El pensamiento va descentrándose, o sea, haciéndose menos egocéntrico en la medida en que el niño va creciendo, se va desarrollando. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños son egocéntricos? Que ellos necesitan atención exclusiva, que les cuesta esperar, les cuesta que ese juguete que la mamá le compró a él, esa tijera o su galletita que le dieron a él, su mamá, la tía en el jardín, se la pase a otro niño, porque esa galletita es mía y yo no la quiero prestar, ¿no? Porque no tengo la capacidad todavía tampoco para ponerme 100% en el lugar del otro, ¿no? Todos los puntos de vista giran en torno a lo que yo veo. O sea, si a mí me dicen, imagínate un perro, el perro que yo voy a describir, me voy a imaginar va a ser mi perro, el que yo tengo en mi casa, el que yo vi. No tengo esa capacidad para generalizar. Eso es un pensamiento egocéntrico. El niño pequeño no se opone para desafiar a los adultos, porque él no comprende bien los puntos de vista ajenos. Se opone porque no tiene el control de sus emociones. No es maduro emocionalmente aún. Las condiciones madurativas que hacen difícil este periodo son las que estábamos viendo, ¿cierto? Recién, la autorregulación emocional precaria, el egocentrismo, que lo que acabamos de ver, que es una característica del pensamiento y del funcionamiento infantil hasta los 7 años, se va perdiendo progresivamente y a los 7 años ya no debería estar, porque ellos tienen emociones intensas y reacciones rápidas, porque su pensamiento es concreto. Eso también viene de la mano con ser egocéntrico. Y ser concreto significa que está centrado en lo que se puede ver y tocar concretamente, en los sentidos. No tiene la capacidad de abstraer. El pensamiento abstracto es algo que tiene que ver con imaginarme o pensar en cosas que no estoy necesariamente viendo, tocando o sintiendo en ese momento. Ellos tienen además la necesidad de inmediatez, entonces no es que tengan mala conducta, es inmadurez neurológica en el fondo, ¿no? Es una falta de desarrollo de esas competencias a nivel del sistema nervioso central. Entonces no lo podemos apurar porque el sistema nervioso tiene tiempos, son procesos. Tampoco se trata de estimulación, se trata de tener paciencia y esperar a que esas competencias se desarrollen. Pero hasta que esas competencias se desarrollen, los papás tienen también tareas. Y esas tareas son, por ejemplo, tener un encuadre, un marco, un rayado de cancha
seguro, concreto, disponible y claro para que el niño pueda vivir todos estos procesos eh, de una forma más tranquila, porque hay alguien que está marcando las reglas y que va a saber autorregularlo o ponerle límites cuando lo necesita. Bien, entonces vamos a dejar aquí este capítulo y la próxima semana vamos a continuar. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, con la segunda parte de este taller. Gracias por estar acá.